Vamos a dar gracias. Susi está conectada con nosotros, pero no conmigo ahorita porque ha estado un poquito eh, bajo el ataque de un virus y está ya mejor, pero aún no puede hacer presencia viva. Demos gracias esta mañana. Vamos a iniciar y vamos a permitirle a Abba hablarnos su verdad. Padres, con mucho gozo y con mucha expectativa en nuestros corazones que nos reunimos para que tú derrames sobre nosotros bendición y vida eterna. Y este sea un tiempo de ágape, de festejo divino, un tiempo de edificación, un tiempo de revelación, de redargüimiento, de corrección, de instrucción en justicia para cada uno de nosotros y para todos los que vean la grabación del video de esta sesión que nos permites tener. Gracias porque continúas maravillándonos y convenciéndonos de que eres fiel y verdadero. Y conforme nuestro corazón empieza a creerte, a saber creerte, a saber vivir fe, entramos a tu reposo y aprendemos a permanecer en él. Gracias por todo lo que hoy tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Pues, otra vez bienvenidos a todos. Vamos a asegurar que nuestro corazón, que estamos empezando a conocer como nuestro espíritu, esté completamente abierto a Dios para que Él obre en nosotros. Quiero invitarles a Hebreos el capítulo 12, que en el libro de Hebreos continúa desde el capítulo 8, donde se nos introduce al nuevo pacto, que es maravilloso conocer y vivir, porque en él está delineado y establecido a qué se ha comprometido Dios contigo y con cada uno de los que le reciben. Y no vamos a hablar extensamente hoy del nuevo pacto, lo hemos hecho, hay recursos en línea para que ustedes lo puedan conocer y recibir lo que el Espíritu Santo nos ha dado al respecto. Pero partiendo de allí, el capítulo 8 es como el centro del libro de Hebreos, porque todo lo que va antes del capítulo 8 nos lleva a poder recibir el nuevo pacto y lo que sigue después nos enseña a vivirlo. Y el capítulo 11 de Hebreos, el capítulo anterior al 12, es el capítulo donde se nos describe en detalle qué es la fe y cómo la han vivido incontables personas y el resultado que fe ha tenido en sus vidas. Y hay dos versículos claves de Hebreos 11. El primer versículo dice, pues, la fe, la certeza de lo que espero, la convicción de lo que aún no veo. Y es una definición divina de lo que la fe hace en nosotros. Es el poder que me permite creerle a Dios y estar expectante de que Él cumpla lo que me ha prometido. Y de hecho me introduce a la realidad divina. Por eso dice la evidencia de las cosas que aún no se ven. Me permite empezar a vivir en mi espíritu lo que Dios me ha prometido para que eso entonces empiece a manifestarse en mi realidad externa. Entonces, la fe es el estado natural y
indispensable para que cada uno de nosotros participemos de la vida divina. El segundo versículo importantísimo de Hebreos 11 es el versículo 6, donde dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que le creen, los que se acercan a Él, crean que Él es y que Él cumple sus promesas, que es galardonador de aquellos que le buscan. Entonces, esto se conecta a declaraciones del Espíritu Santo como la que está en Romanos 1:17, donde dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y luego dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lo cual, si lo ves al revés, sin fe el justo no vive. En otras palabras, sin fe no puede ser hijo de Dios. Todo parte de fe. Y es en ese contexto que llegamos a Hebreos el capítulo 12. Vamos a escuchar entonces los primeros versículos. Dice así, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a permitirle al Espíritu Santo hablarnos aquí a cada uno. Recuerden que lo que Él ponga en mi corazón y yo les comente, tiene que ser iluminado en el corazón de cada uno de los que recibimos la palabra en fe, y ese trabajo lo está haciendo el Espíritu Santo. Entonces, nunca le den crédito al que habló una palabra. Si va a tener un producto divino en tu vida, es el Espíritu de Dios hablando a tu espíritu, lo que va a hacer que esto se vivifique en ti. Y eso nos permite permanecer sanos todos, tanto el que habla como el que recibe. No estamos viendo quién sabe más, quién esto que aquello, no. Estamos enfocados en la ministración o el servicio que Dios hace para nosotros. El Salmo 23 dice que Él adereza mesa delante de ti. Jesús dice, si me dejas entrar a tu corazón, yo traigo la cena. Si quiero cenar contigo, Él dice, yo soy el pan de vida. Entonces, esta instrucción que vamos a recibir el día de hoy es precisamente para que aprendamos la disciplina de visión y de enfoque. Y obviamente las dos van juntas. Una visión dispersa, por ejemplo, una persona que tiene miopía en sus ojos naturales, físicos, pues no puede ver a menos que se acerque mucho a las cosas, porque sus ojos no enfocan a cierta distancia. Y una persona que tiene otro tipo de enfermedades no puede ver a lo lejos, sí puede ver de cerca, pero porque su enfoque se pierde. Entonces, visión y enfoque van conectados. Puedes tener visión, pero faltar enfoque. Puedes tener tu visión en donde no debe de estar. O puedes tener tu visión y utilizarla correctamente. Y como hijo o hija de Dios, pues obviamente al nacer de nuevo, la nueva criatura tiene una visión perfecta. No hay nada malo con su visión. Puede ver porque ha nacido de nuevo, ha nacido de Dios.
pero tiene que aprender a enfocar, tiene que aprender a dónde poner su visión. Y de eso se trata esta palabra. Voy a leerla otra vez, ya que empezamos a entender el contexto en el que se nos da y para qué se nos da. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Vamos a entender eso. Desde el Génesis hasta el presente, hay innumerables personas que han comprobado que Dios es fiel y verdadero en su propia vivencia y han aprendido a creerle. Entre ellos tenemos a personajes que en la escritura se nos permiten ver como su escuela para aprender a vivir fe, uno de ellos siendo Abraham, a quien se le nombra el padre de la fe en la escritura. Y al respecto, por gracia, el Espíritu Santo nos ha dado el privilegio de poner una serie de recursos a la disposición de cada uno de ustedes y de toda la humanidad para ver a Abraham aprendiendo a vivir por fe. Y los paralelos que se destilan de su vida son importantísimos para cada uno de nosotros. Y yo les invito a que si no has, a lo mejor dices, sí, ya los vi, ya vi los videos, ya vi la serie, está muy bonita, me dicen muchas personas. Qué bueno que te gustó, pero no se trata de que te guste, con todo respeto, sino de que aprendas a vivir por fe. Y si no has aprendido, por favor, deja que el Espíritu Santo te guíe y que puedas permitirle a Él mostrarte los elementos de la provisión divina para que tú aprendas a vivir fe. Esta enorme nube de testigos entonces son testimonios, testigos dan testimonio de su aprendizaje a vivir por fe y lo que fe resultó siendo en sus vidas. Y estamos rodeados, tanto históricamente como en el tiempo presente, de personas que están aprendiendo, que estamos aprendiendo a vivir por fe. Y cuando empiezas a agarrar tracción en la vida de fe, todo cambia, porque fe te conecta a la fidelidad de Dios. Fe te permite verlo a Él cumpliéndote cada una de sus promesas, a pesar de las circunstancias que se oponen completamente, y resultas viviendo algo que dice la Escritura por palabras que Dios dio a través del apóstol Pablo, que dice, por fe andamos y no por vista. Por fe andamos y no por vista. Y de eso se trata esta palabra. Entonces, hay muchos ejemplos, muchos testimonios. Ninguno de ellos te va a enseñar a vivir por fe. Esa enseñanza le corresponde al Espíritu Santo. Y Él te va a llevar a un enfoque singular. ¿Sí? Qué bueno que Abraham aprendió a vivir fe, y Daniel, y David, y Noé, y Enoc, y Elías, y Moisés, y Samson, en donde entró a fe y donde no, pues se fue de pique, como todos los demás, Isaías y Jeremías, etc. Los discípulos, los apóstoles, los cristianos de la primera etapa de la iglesia, y gente que en la historia contemporánea tiene testimonios maravillosos de aprender a vivir fe en algún área de su vida.
pero el Espíritu Santo te va a llevar a un lugar. Sin embargo, antes de que nos lleve allí, primero nos instruye a hacer algo importantísimo. Te dice, mira, si quieres ver, y para eso, por favor, lean Hebreos capítulo 11, ¿sí? Para que entren en el contexto de lo que el Espíritu Santo está diciendo. No lo vamos a hacer ahorita porque no se trata de hacer todo el trabajo en este momento. Vamos a ser invitados a algo muy importante y cada quien podemos hacer esto de manera personal. Pero dice, estás rodeado de testimonios vivos. Por eso son testigos, personas en quienes esto ha funcionado. Entonces, para que tú y yo entremos a esta misma vivencia, Él nos dice lo siguiente, dice, despójate de todo peso y del pecado que te asedia y corre con paciencia la carrera que tienes por delante. Estas son instrucciones que si las seguimos nos permiten entrar a la vida en fe. Y si no las seguimos, vamos a estar impedidos. ¿Sí? Despójate de todo peso. ¿Qué andas cargando? Esa es la pregunta. ¿Qué ando cargando en mi corazón que me pesa? Y por favor no dependas de tu propia capacidad para discernirlo. Permítele al Espíritu Santo mostrártelo. Hay cosas que son obvias, ¿no? Porque las traemos hasta encima del paquete. Pero cuando empieza a rebosar la cosa y ya llegamos al punto de ya no puedo, es porque traemos la carreta bien cargada de cosas. Ya has oído de la gota que derramó el vaso, ¿verdad? El pelo que rompió la carreta, ¿no? Es otro dicho no muy mexicano o hispano, pero se habla de que ya estaba tan cargada la cosa que si le ponías un cabello encima se rompía. Y entonces algunos estamos en esa situación, ¿no? Tan cargados, que no, que ya no aguantamos nada más. Y muchas de esas cargas las traemos encima con un montón de engaños. Por ejemplo, uno de los grandes pesos que una persona que se dice creyente en Dios puede traer, fíjense que subrayé en, no a Dios, es creer que Dios lo carga con cosas. Que esta es mi cruz y la ando cargando porque Dios quiere que así sea. Que este servicio a Dios, Dios quiere que yo lo haga y lo tengo que cargar. Este peso Dios me lo puso encima y lo tengo que llevar. Y este engaño doctrinal es terrible. Es terrible porque es totalmente opuesto a fe. Fe escucha a Jesús decir en Mateo capítulo 11, si estás cargado y cansado, ¿qué dice? Ven a mí y yo te pongo la gota que derrame el vaso. Ven a mí y yo te haré, ¿qué? Descansar. Y esto no es algo nuevo. En el Antiguo Testamento se nos dice, echa sobre Jehová tu carga. ¿Qué tal? Entonces este concepto de que lo que ando cargando es porque Dios quiere que yo lo ande cargando es un engaño.
Lo que andes cargando, lo andas cargando porque allí no estás en fe. Porque allí no has entendido, recibido la verdad que te invita a creer que Dios se hace responsable de ti, y al no permitirle a Él ser el responsable de ti, pues entonces te encuentras cargando la cosa tú. Así que el Espíritu Santo nos dice, tienes que aprender a despojarte de todo peso. ¿Cuánto es todo? ¿Te das cuenta de su lenguaje? O sea, Él te dice, tú no tienes por qué traer nada de cargas. Ninguna. Bueno, otro engaño que nos impide despojarnos de todo peso es lo que entendemos como responsabilidades. Y muchos traemos eso muy metido, ¿no? Que para ser maduros tenemos que hacernos responsables de nuestra propia vida. Fe no permite eso. Si fe hace responsable a Dios de hacerte idéntico a Jesús, porque Él se ha comprometido contigo precisamente a eso. Entonces, fe te trae a un lugar de reposo. Y hay un preámbulo para entender todo esto en el mismo libro de Hebreos, que es el capítulo 4, donde se hace un contraste entre los israelitas que no entraron a fe, a pesar de que estaban viviendo la fidelidad de Dios. Él había prometido a su progenitor Abraham que les iba a sacar de la esclavitud, que los iba a llevar a la tierra prometida. Y llegó el tiempo del cumplimiento de la promesa, y ellos entran a vivir el cumplimiento de esa promesa, pero no se la creen. Y por lo tanto nunca descansan sus corazones en decir, wow, somos la generación en la que Dios va a cumplir todo lo que ha prometido. Entonces, eso es terrible cuando sucede, porque dice en Hebreos capítulo 4 que a ellos también se les anunció el Evangelio como a nosotros, o sea, la buena nueva de parte de Dios. Vengo a cumplirles la promesa que le hice a su progenitor, a su padre Abraham, y ahora ustedes disfrútenlo, porque van a verme ser fiel a lo que le prometí a ellos. Pues nunca se vieron así, nunca se vieron como los beneficiarios de tal promesa, sino que se siguieron viendo esclavos, en peligro, en necesidades, en inseguridad, en desventaja, y nunca eligieron creerle a Dios. Y en consecuencia, no pudieron entrar a participar plenamente del reposo de Dios. Hebreos 4 dice que teniendo tal ejemplo de desobediencia, nosotros debemos tener mucho cuidado de no caer en eso mismo y de procurar, inclusive usa este lenguaje, dice, debemos esforzarnos para entrar en su reposo. ¿Cómo entras al reposo? Despojándote de todo peso. ¿Y qué es eso? Bueno, eso es entregar todos esos pesos, esas cargas, al responsable, a quien te ha adoptado y te ha dicho,
Dame todo tu paquete. Pero es que metí la pata y traigo estos problemas. Dame el paquete. Es que dame el paquete. Yo lo puedo cargar. Y es solamente cuando aprendes a entregar y a respetar al que se está haciendo responsable de ti para que él se encargue de mostrarte lo que ha hecho y ha provisto para que tú vivas en su provisión para cada aspecto de tu vida, espíritu, alma y cuerpo, que vas a poder no solamente entrar, sino permanecer en el reposo de Dios. Esto es así. Y por eso Jesús dijo, ven a mí y yo te haré descansar. Entonces, esta es una acción que cada uno de nosotros tiene que aprender a vivir y a permanecer sin pesos, sin carga. Despójate de todo peso. Espero que esta introducción, invitación, le permitas al Espíritu Santo desarrollarla y mostrarte en tu corazón todo eso que andas cargando y que entiendas que cada carga que tú traigas allí, que no esté en fe, es un área de tu vida en la que hasta hoy, por ignorancia, no le permites a Dios ser fiel contigo. Pero de aquí en adelante ya no va a ser por ignorancia. ¿Sí? Tienes ahora la revelación que Dios está trayendo a tu corazón y es importantísimo que prestemos oído y entremos a la vivencia de este reposo que nos corresponde como hijos. Cada vez que yo siento mi corazón empezar a cargarse, el Espíritu Santo siempre me redarguye y me trae a entender, hey, ¿qué andas haciendo? Usurpando, así me lo pone a mí, usurpando el lugar de tu Padre en tu vida. Sí, para mí eso es muy fuerte y me lleva de inmediato a soltar eso y decir, Padre, gracias, porque te has hecho responsable de esto, tráeme a tu reposo, enséñame a creerte aquí. En otras palabras, lo único que da reposo es de veras llegar a la creencia viva de que Dios en verdad se ha hecho responsable de esa área, de ese asunto, de ti como un todo. Y cuando aprendes a descansar en Él tus cargas, entonces es cuando le vas a permitir a Él cumplir. De otra forma, no. Muchos queremos que sea al revés. Primero cumple y luego se me quita la carga. Pero mientras tú no hagas lo que dice aquí en tu palabra, yo sigo cargando con esto. Así no funciona. Y esto va a explicar por qué muchos hemos estado atorados en cosas por años. Segundo asunto del que tenemos que despojarnos. Despójate del pecado que te asedia. Un asedio te rodea con la intención de vencerte. Fíjate que no dice aquí que Dios va a quitar el pecado, sino que te dice a ti que te despojes del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado está resuelto. El pecado no es un problema ya para nosotros, excepto en nuestro entendimiento no renovado. Vamos a estar aquí en un medio lleno de pecado. Sí, por todos lados.
Pero estar rodeado es muy diferente a estar infestado. ¿Sí? Y puedes ver eso en Jesús, y vamos a hablar de eso en un momentito. Pero, ¿cómo me despojo del pecado? Lo entrego. Lo mismo que una carga. Primera de Juan capítulo 1 nos habla de ese proceso. Desde el versículo 5 en adelante o 4 en adelante hasta el 10 empieza esa sección a hablarnos de la provisión. Y este es el punto clave, ¿te das cuenta? Hay provisión de parte de nuestro Padre para cada uno de estos aspectos. Lo que no debemos hacer es tratar de hacerlo por nuestros propios medios. Eso es completamente incorrecto y está basado en una total ignorancia de la verdad. Todas estas instrucciones están dadas porque hay una provisión dada a tu vida para que puedas vivir esto. Por eso es que leemos y recibimos la verdad como promesa de parte de Dios y no como mandamientos al estilo del antiguo pacto. El nuevo pacto es Dios haciendo en mí, Dios haciendo posible, Dios cumpliendo su promesa de transformarme y hacerme participante de su naturaleza. Y yo recibiendo, permitiendo y disfrutando. Son mis tres acciones en las que la fe me lleva a recibir para creer, a permitir para vivir y a disfrutar para complacer a mi Padre, porque eso es lo que Él quiere, verte disfrutando de la vida eterna. Entonces, me despojo del pecado porque todo lo que todavía en mí quiere trabajar, que no es divino, tengo un responsable que se ha comprometido a santificarme. Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí está otra vez, expresa la responsabilidad que Dios ha tomado con cada uno de nosotros. Él te va a santificar. Entonces tú ves que el pecado todavía quiere gobernar. Romanos capítulo 6 dice, preséntate a Dios. Ya no dejes que el pecado gobierne tu ser como lo hacía antes. Ahora tú preséntate a Dios. Eso es como te despojas del pecado. No luches contra el pecado, no resistas y estés tratando de ganarle. No, eso es tontería. No te des por vencido tampoco y vayas y lo obedezcas. Eso es peor tontería. Pero en lugar de estar ahí peleando con eso, preséntate a Dios en ese momento. Viene una tentación, preséntate a Dios. Viene una provocación, preséntate a Dios. Regresa una esclavitud, preséntate a Dios en ese instante. Insiste en que Él cumpla su promesa en tu vida de hacerte libre. Vas a ver su poder manifestado en tu interior. Y sea lo que haya sido en tu vida, ya no va a operar, ya no te va a dominar. Si hacemos esas dos cosas, los pesos y los pecados, me despojo de ellos, entonces soy invitado a correr con paciencia la carrera que tengo por delante. Correr con paciencia. Esto habla de un maratón. ¿Sí? Un maratón es a larga distancia. Y los que ganan son los que llegan, los que cubren la distancia.
Y no pienses en competir con otros y ver quién llega primero. Se trata de que llegues. Y está asegurado que vas a llegar si aprendes a correr con paciencia lo que tienes por delante. ¿Por qué paciencia? Porque paciencia es la parte de la vida eterna que te permite respetar el tiempo necesario para que tú aprendas a vivir lo que Dios te está enseñando. O sea, elimina la frustración, elimina la ira, elimina toda la manifestación de impaciencia que es normal al ser humano y te permite disfrutar el proceso por el cual aprendes a caminar el camino donde el Espíritu Santo te va guiando. Y ese camino es Jesús mismo. Tú viniendo a ser como Él es. Eso quiere decir andar el camino que Jesús es. Empiezas a conocerte en la semejanza de Jesús. Con paciencia. Entonces hoy el Espíritu Santo te está abriendo los ojos a lo que esté hablando a tu corazón y estás viendo cosas que a lo mejor ya habías empezado a ver y hoy se aclaran, no habías visto y estás empezando a verlas o las has empezado a caminar, pero todavía hoy se afirma más eso, sea cual sea la situación. No vas a vivirlo en este instante perfectamente de inmediato. Hay un proceso de aprendizaje y es importantísimo que le permitas al Espíritu Santo enseñarte cómo se hace esto, cómo se vive esto, con paciencia. ¿Por qué puedes vivir paciencia? Porque tú no eres responsable de lograrlo. ¿Sí? Dios se ha hecho responsable de hacerlo realidad en ti. Entonces esperas en Él. Y has escuchado esa palabra en la Escritura vez tras vez, los que esperan en Jehová, los que aprenden a esperar en Él. Ellos tendrán nuevas fuerzas. Ellos van a ver las promesas cumplidas. Hay una escritura que dice aquellos que por la fe y la paciencia alcanzan las promesas. Alcanzar quiere decir las ven cumplidas en su vida. Bueno, esta es una introducción. Probablemente vamos a regresar aquí para terminar estos versículos, porque hay muchísimo, pero es importantísimo entender cómo se vive esto. Entonces, ¿qué carrera tengo por delante? Una, venir a ser uno con Dios, como Jesús lo es. Por eso Jesús dice, yo soy el camino y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Para qué vengo al Padre? Para ser uno con Él. Para vivir su plenitud. Para participar de todo lo que Él es. Ser participante de la naturaleza divina. Entonces el camino es de donde estoy ahorita hasta la plenitud de Dios en mí. Jesús es el camino. El Espíritu Santo es el guía, el maestro, el instructor, el coach, el que va a habilitarme para venir a ser uno con Dios plenamente, pero me va acercando una verdad a la vez, como lo está haciendo el día de hoy. Pero esto tiene que ir a mi vivencia. No puede quedarse, qué interesante estuvo la plática. Sí, y nos vamos chuequísimos. No. Esto es, a ver, Padre, yo abro mi corazón. Mucho de esto todavía no lo entiendo, o qué bueno que me hiciste ver lo que me hiciste ver, pero se trata de que yo lo viva. Entonces me dispongo a que me enseñes a vivirlo. A no vivir con cargas y a no vivir con pecado adentro de mí. Y cada vez que se manifieste una, pues es porque ahí la traigo. ¿Sí?
Estamos acostumbrados a tener momentos de descanso, ¿no? Ay, me sentí tan bien, pero luego llegó el lunes y no, se me vino todo el mundo encima y ya no aguantaba yo. ¿Se te vino encima o ahí lo traías? Tenemos que aprender a vivir sin cargas. Y para eso tenemos que vivir en fe. ¿Y quién se hizo responsable de mí? Pues Dios. Y aprender a respetarle. Hay mucho que hablar sobre esto. Pero bueno, vamos a la parte que hoy va por lo menos a ponerle una coma a lo que se inicia este día. Esta carrera entonces me lleva a Jesús, me lleva a poner los ojos y es el enfoque. Ahora viene la visión, es ser uno con Dios, su plenitud. Eso es a lo que Él me llama y te llama a ti y a cada uno. Pero hay un enfoque que debo tener y el enfoque es Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esta instrucción es maravillosa porque simplifica todo. Y vamos a nada más a decir esto al respecto el día de hoy. ¿Qué cosa es poner los ojos en Jesús? Bueno, el Espíritu Santo nos lo aclara en 2 Corintios 3, versículo 18, donde dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen como por el Espíritu Santo de Dios, por el Espíritu de Dios. Vamos a entender sencillamente qué está diciendo. Cuando yo me enfoco en Jesús, no para idolatrarlo, sino para recibirle como promesa, lo que me es mostrado en Jesús, a eso soy llamado. ¿Sí? Él es santo, soy llamado a ser santo. Él es uno con el Padre, soy llamado a ser uno con el Padre. Él es manso y humilde de corazón, soy llamado a ser manso y humilde de corazón. Él vive permitiendo que el Padre haga sus obras, soy llamado a vivir permitiendo que el Padre haga sus obras. ¿Te das cuenta? O sea, Él es luz del mundo, soy llamado a ser luz del mundo. ¿Sí? ¿Nos damos cuenta? Todo lo que Él es, tú eres llamado a hacerlo. Él es hijo de Dios, tú eres llamado a ser hijo o hija de Dios. Entonces, por eso es que Él es el camino. Y cuando tu enfoque viene allí y empiezas a permitirle al Espíritu Santo abrir los ojos de tu entendimiento y mostrarte a Jesús, y tú te enfocas en Él, porque eso es algo que tú tienes que hacer. Entonces, tus finanzas, ¿las vas a vivir como Jesús vive sus finanzas o las vas a vivir de otra forma? Tus relaciones, ¿las vas a vivir como Jesús vive todas sus relaciones o las vas a vivir de otra forma? ¿Te das cuenta para qué sirve el enfoque? Y el enfoque en fe te trae a decir, Padre, gracias porque tu promesa es que me vas a traer a vivir todo como Jesús lo vive. Tengo idea de cómo es eso ahorita para esta situación que me ha cargado, pero voy a empezar despojándome de esta carga, te la entrego. Y de este pecado te lo entrego. Y ahora voy a ver a Jesús y te voy a creer fiel y poderoso para cumplir esta promesa en mi vida. Aquí estoy. Y aprendes a anclarte allí y a vivir el proceso por el cual Él va a cumplir su promesa en tu vida. Entonces, en todo y para todo, cada situación, cada evento, cada problema, cada asunto en tu vida, cada relación, se trata de que lo vivas como Jesús vive las cosas.
un enfoque, para que se cumpla una visión de nuestro Padre en nuestras vidas. ¿Qué tal? Esto es práctico. Esto tiene implicaciones y aplicaciones inmediatas a nuestras vidas particulares. Y es elección personal quien le va a permitir a Dios comprobarse fiel a él o a ella. ¿Quién le va a creer? Y creer no cuesta, porque la fe te es provista cuando decides escucharlo. Entonces hoy, lo que Él esté hablando a tu corazón, tú resuelve si vas a oír lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia, a ti como hijo o hija de Dios. Y si oyes, el consejo del Espíritu Santo es, por favor, no lo tomes a la ligera, no seas oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra que has oído. La parte que te corresponde. ¿Sí? Y esto te va a llevar a descubrir y comprobar la calidad de papá que tienes, la fidelidad de Dios como Padre, Hijo, Espíritu Santo para contigo, y aprender a entrar y permanecer en su reposo mientras empiezas a disfrutar el producto de su fidelidad en tu vida. Eso es lo que está en la mesa el día de hoy. Vamos a seguir recibiendo, pero ahora de parte de cada uno de ustedes. ¿Quién quiere empezar a comentar, a compartir? Recuerden que hay varias pantallas que yo no veo en la mía, así que si quieres hablar, ahora sí, abran su micrófono y les escuchamos. Tengo varias cosas que compartirles. Gracias, adelante, Estrella. Espero no tomar mucho tiempo para permitirles a los otros, pero es bien importante porque yo creo que lo que Dios me está enseñando esta última semana o dos, ustedes saben que he estado en una crisis últimamente. Les he compartido y les he dicho y hasta los he asustado quizás con mis quejas y mis berrinches. Pero lo hermoso es que Dios está aquí, ¿verdad? En mí y conmigo, y me ha traído su verdad. ¿Verdad? No a la fuerza, porque yo he tenido que permitirle. Pero como mi comienzo con Él, ¿verdad? Y no me estoy refiriendo a cuando acepté a Cristo cuando tenía 5 años, me estoy refiriendo a 2009, pero después de lo que pasé y todo eso, mi comienzo con Él me enseñó a mí que no hay otra manera de vivir esta vida. ¿Verdad? Que si quiero volver a tener éxito en mi vida y aún decir la cosa común que decimos, ser feliz, es tener a Dios en mí y vivir su vida. ¿No? Y ha habido cosas últimamente en mi vida y que Dios las ha permitido definitivamente. Yo no digo que fue casualidad o que se atravesaron o que como ya me estaba yo atreviendo a pensar, que Dios permitió porque Dios quiere traerme a esto. Entonces quiero invitarles a ustedes al funeral de Estrella Montealegre de Albarrán. Y me estoy refiriendo a la carne, al funeral de mi carne, a como se refirió el apóstol Pablo. ¿No? Y no voy a decir que ya terminé, pero estoy comenzando a entenderlo. Estoy comenzando a entenderlo y a ver los resultados. Porque yo creo que en la última semana,
y le dije a mi padre, le dije, por favor no me dejes olvidar esto que estoy aprendiendo. Estaba escuchando el ágape pasado, o no sé si el antepasado, y de casualidad Dios me hizo escucharlo 2 veces. Lo andaba buscando en YouTube, ¿no? Y lo escuché 2 veces y aprendí tanto de ese ágape. Porque hablaron de las relaciones personales y de las identidades, y yo había escrito algo de eso porque Dios empezó a hablarme de eso. Y a morir esas identidades y todo, ¿no? Porque te destruyen. Las identidades humanas hacen demandas. Tú me debes esto y yo hice esto por ti, y yo soy tu mamá o tu esposa y tú me debes esto y el otro. Entonces es cosa de nunca acabar y pura amargura, pura exigencia, ¿no? No resulta. Entonces al fin yo le dije a Abba, le dije, mira, yo no quiero volver atrás. Quiero estar en donde tú me quieres, porque ahí es donde he encontrado paz, ahí he encontrado todo lo que es tuyo. Y yo quiero vivir tu vida. Entonces, por favor, ayúdame. Yo no puedo cambiarme. Yo no puedo matar esta carne tampoco. Vaya, yo sola. Y decir, ok, ya no voy a hacer esto y esto, y hacerme una listita y estar luchando cada día por ella, ¿no? Como les dije aquel día, me estaba aguantando. Y no quiero estarme aguantando. Y una cosa que dijiste, Cris, en ese ágape que escuché, no sé si fue el pasado o el antepasado, tú dijiste una cosa que me cayó fuerte. Dijiste, Dios no se frustra, Dios no se impacienta. Y Dios me ha ayudado a tener eso en mi mente. Dios me lo ha mantenido aquí en mi mente y en mi corazón. El momento en que empiezo a sentir, porque para mí, mire, yo he sido una persona de fuerte carácter y de fuertes emociones, toda mi vida. El psicólogo que me trató en el hospital después del 2008 le preguntó a Sammy si yo era de emociones fuertes o si yo sentía todo demasiado, ¿no? Si yo sentía las cosas mucho. Y él dijo, oh sí. Y luego un día le dijo al sobrino que vino aquí a la casa y estuvo con nosotros, ese tía es muy high strong, dice, se siente todo demasiado. En fin, yo no lo había visto en mí misma hasta que lo vi en la evidencia, ¿no? Entonces, le dije a mi abuela, le dije, mira, yo no puedo cambiar nada de eso, yo no sé por qué soy así, qué me hizo así. Claro, parte es la herencia básica, pero quiero que todo esto sea sometido a lo que tú quieres. Mételo a la basura, mételo a la trilladora, haz lo que tú necesites hacer, pero yo no quiero nada de eso. Me está destruyendo. Estoy cansada de vivir frustrada, de vivir impaciencia, de vivir todas las cosas que estoy viviendo, pero que yo sé que no son tuyas, porque en el momento en que pierdo la paz, ya sé que no es tuyo. Entonces haz lo que tienes que hacer, tienes mi permiso. Y me di cuenta de una cosa, que varias veces, o muchas veces en estos meses pasados, cuando pasaba algo, y esto es muy sencillo. Por ejemplo, si necesitaba yo hacer algo, y sentía yo en mi corazón, y esta es la voz del Espíritu Santo y de Dios diciéndome, ¿me vas a permitir hacer esto contigo? ¿O necesitas ayuda? Para dándome la clave, ¿no? Y yo varias veces conscientemente dije, yo puedo hacer esto sola. O a veces decía yo, no, pero ¿cómo es posible que yo deje pasar esto? En una situación con una persona, ¿no? El recibidor, el recipiente de más de mis frustraciones ha sido mi esposo. Él es muy calmado, muy paciente, naturalmente. Se frustra muy rara vez. Es muy humilde. Lo opuesto que yo, ¿no? Y allá me voy atrás de él empujándolo para que le haga las cosas que yo quiero que haga. Y si no, me frustro. Y le digo de cosas, ¿no? Y Dios me lo mostró un día, dije yo, híjole, esto está mal. Esto no es Dios. Dios no nos trata así. Pero
Pero yo siempre, esta era mi excusa. Bueno, entonces si yo no lo hago, no se va a lograr nada. ¿Qué voy a hacer? Entonces le dije a mi abuela, le dije, mira, yo voy a hacer un trato contigo. Yo voy a hacerte caso. Voy a dejar de hacer eso con tu ayuda, porque sin eso no puedo. Y a ver tú qué haces con él. Y me voy a someter a las cosas que tú permitas que pasen, pero yo quiero ver tu mano. Y no estoy diciendo con eso que quiero hacer berrinches y que se haga a la hora que yo quiero. Allí también quiero aprender la paciencia de Dios, que se haga cuando Él quiera. ¿No? Entonces, he visto un cambio en mí esta semana. Yo no sé si mi esposo lo ha visto. No me he enojado toda la semana, no me he frustrado toda la semana. Cuando he visto una tentación para ir para allá, inmediatamente me he acordado, Dios no se frustra. Entonces inmediatamente le digo a mi Abba, te recibo, Padre, te recibo en esto. O le digo, gracias, Padre. Inmediatamente se me quita, inmediatamente empiezo a recibir lo que Él es y a ver lo que Él hace. Una cosa que yo no soporto ver una casa sucia y tirada. En nuestra casa aquí tenemos un jardín grande, de pasto, de césped, y yo me gusta plantar flores. Tengo macetas, tengo varias, le llaman camas en inglés, camas de flores con arbolitos y eso, pero salen hierbas y yo no puedo sacarlas, ¿no? Y una vez le dije a mi esposa en frustración, ya tiene tiempo, y dije, ¿sabes qué? Vamos a echar cemento en todo esto, para ya no andar atrás de ti a hacer guerra, que andes ahí sacando las hierbas. Entonces, creo que la semana pasada le dije, ¿qué hacemos con esto, corazón? Le dije, porque yo no puedo hacerlo, le dije, y yo no quiero andar atrás de ti con eso. Le dije, buscamos a alguien que nos ayude. Y dice, no quiero pagar. Y yo entiendo, porque han dado un poco corto de dinero, ¿no? Y cobran bastante. Entonces, le dije, bueno, solamente será tomar ratitos cuando regreses del trabajo. Le dije, obvio, pedí peso, le dije, pero bueno. Y lo dejé. Después de eso hablé con Ava y le dije, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y esta semana, un día salí y mi esposo había hecho todo eso. Yo no anduve atrás de él, no le anduve diciendo, no lo anduve regañando. Otra cosa que estamos haciendo también es esta casita que compramos, necesitaba arreglarse. Los baños estaban viejos, estaban mal. Todavía no acabamos, andamos a medias, pero vamos avanzando. Lo malo es que mi esposo llega aquí cansado del trabajo y viene a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, ahorita estaba él remodelando el baño de mi recámara. Y puso una tina nueva y estaba con los mosaicos y todo. Y ayer terminó, al fin con todo terminó. Pero ha sido difícil. Entonces yo he tenido que esperar, ¿verdad? Y aprender a tener paciencia. Pero aprender a tener paciencia humanamente es imposible. Imposible. No hay manera. La única manera de tener paciencia es tener a Dios y aprender a vivirle. Porque ahora déjenme, les digo lo último, más cortito. Esta semana tenemos un cuarto donde tenemos la cama de visitas, así le llamamos, porque casi nadie nos visita, pero así la llamamos. Y teníamos lleno de triquis, porque como les digo, estábamos remodelando y pusimos ahí cosas sobre la cama y cajas y un montón de triquis. Y le dije a mi esposo, voy a hacerlo poco a poquito, porque me canso mucho, ¿no? Y yo he tenido problemas de la espalda por muchos años. Y he mejorado, cuando me caí me volví a zafar, me zafé el pelvis, ya les conté de eso antes. En fin, de repente se me sale la cadera. Y me doy cuenta porque me duele mucho, ¿no? Y ese día, el sábado, o el viernes, no sé qué día, empecé a limpiar. Y dije, voy a hacer una parte hoy y otra parte otro día. Y no sé qué levanté, que se me salió la cadera. Y eso es lo que le dije a Abba, porque eso es otra cosa que les quería contar.
he estado tratando de estar consciente que no estoy sola, que Abba y yo somos uno y que todo el día anda conmigo, que todo el día estamos juntos, que todo el día Él está en todo lo que yo ando haciendo y pensando y diciendo. Entonces, haciendo eso, ¿verdad? Volviendo a lo del cuarto, no sé qué levanté y se me salió la cadera y lo sentí. Y le dije a Abba, le dije, híjole, se nos salió la cadera. Así le dije, ahora nos duele. Saben que inmediatamente se me quitó el dolor, así, instantáneamente. Y dije yo, wow, a Dios tampoco le duele nada. Yo creo que Dios quiso comprobarme en ese momento, ¿no? Sí, somos uno, tú y yo, ¿no? No sé, estoy maravillada porque yo nunca había llegado hasta aquí con mi padre. ¿Verdad? He aprendido a entender que me ama, que me acepta, pero a empezar a cambiar así a estas alturas, y yo sé que estoy comenzando, yo sé que me falta muchísimo, pero estoy muy contenta, muy emocionada, muy agradecida con mi padre y por todo lo que compartes, Cris, de veras, así tan práctico. Y por todos ustedes que me apoyan en sus oraciones y con su cariño. De veras, los quiero mucho a todos y les agradezco. Y les amo. Gracias. Gracias, Estrella. Qué testimonio de esta escuela y de la fidelidad de nuestro Padre para cada uno de nosotros. Y el hecho de que no tenemos que compararnos con nadie. Tú eres tú, Él te ama eternamente, te invitó a ser hecha idéntica a Jesús y Él conoce todo respecto a tu vida y sabe cómo va a cumplir esa promesa en tu vida. ¿Y qué está haciendo? Convenciéndote paso a paso en tu propia vivencia. Obviamente cada uno podemos acelerar o extender y aún a veces detener y peor aún retroceder en ocasiones de la escuela divina, pero Él no va a perder la paciencia nunca. Él es paciencia. Él no tiene paciencia, Él es paciencia. Él no tiene amor, Él es amor. Él es fiel. Él no tiene fidelidad, Él es fiel. Y es verdad, y es santidad, y es todo lo que Él es. Entonces, maravilloso, ¿no? Todo este testimonio de cómo Él está trabajando para renovar el entendimiento de cada uno de nosotros en esto que nos compartes, Estrella. Podemos verlo y gracias. ¿Quién más quiere compartir esta tarde? Recuerden que a muchos no los veo, así que por favor, es un defecto del programa este, pero por favor adelante. Yo quiero decir justo algo, Cris. Esa mesa que quedó puesta, para mí fue un verdadero banquete. Gracias porque eres un verdadero canal del Espíritu Santo. Y gracias porque esta plática fue cristalina, llena de cosas prácticas. Gracias, Cris. Gracias, Espíritu Santo. Estelita, gracias. Gracias a Dios por su fidelidad. Y al respecto, quiero comentarles que a donde tú vives cada día, Abba quiere servir la mesa. No solo para ti, sino para todos los que Él trae a tu vida. Entonces, una parte importantísima de nuestro crecimiento como hijos es permitirle a Él expresar sus palabras por medio de ti. Nunca te subestimes, nunca, por favor,
caigamos en el error de, es que hay personas que tienen el don y otras no lo tenemos. No, 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 no. El don se llama Jesús. Y Él nos ha sido dado a cada uno y nunca nos comparemos unos a otros. Nos gozamos en lo que Dios nos permite ver en la vida de cada uno de nuestros hermanos, pero tú eres llamado a vivir la plenitud de Dios, cada uno. Entonces, sentí de Dios decirles que te ocupes tanto de estar en la mesa de tu Padre cada día, como también de permitirle a Él servirla contigo a otras personas. Y te vas a maravillar. Cada persona que cruza tu día, Abba quiere darle una probadita, si no es que un manjar. Entonces, nunca, nunca, nunca hagas caso a otras ideas, sino disfrutemos del banquete diario, porque es un privilegio de cada uno de nosotros como hijos. Y qué bueno que el Espíritu Santo está hablando al corazón de cada uno de nosotros para ponerle sentido y practicalidad a las instrucciones que nos da para nuestra vida diaria. ¿Quién sigue? Aquí Cris otra vez. Adelante. Soy Beatriz. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Me escuchas? Sí, muy bien, adelante. Hablando de que el pecado nos despojemos, el Señor me dio un versículo en Romanos 6:14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de ti, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto me lo dio en la semana y ahorita que hablabas, despójate del pecado, de verdad que sí, lo pude constatar. Estaba yo con muchos pensamientos en contra de la persona y está conmigo viviendo, totalmente, pues ya con muchos pensamientos en contra, así, constantes. Y cuando me dio este versículo le dije, Señor, pues quítalo, porque pues yo no puedo, ¿no? Y de inmediato, al instante, de verdad, empezó a entrar una paz y un amor en mi corazón y como a quitar todas las culpas y todo lo que yo estaba poniendo en mis pensamientos. O sea, te das cuenta que son totalmente dardos del diablo y dices, pero pues ¿de dónde lo saqué, verdad? Pero cambió mi corazón totalmente, ¿no? Entonces lo que me di cuenta es, me dijo el Espíritu Santo, el pecado no se va a enseñorear de ti, porque yo estoy contigo y vas a ver la victoria y la verdad la estoy viendo. Eso. Gracias, Betty. Qué hermoso testimonio, una vez más, de lo práctico y lo presente y lo atento que nuestro Padre está para servirnos. ¿Y qué hiciste bien? Abrirle tu corazón, entregar ese pecado, esa carga, y empieza a fluir lo divino. Y una vez que nuestro espíritu empieza a participar de lo divino, todo cambia, la realidad cambia. Ahí está la persona todavía, pero en ti ya no está la animosidad, empieza a fluir amor, misericordia. Y esa misma presencia externa que bajo la naturaleza humana provoca todo lo que la naturaleza humana hace, pleitos, celos, envidias, contiendas, disensiones, herejías, etc. La misma situación externa Dios produce experiencias divinas que nos van a deleitar, ¿no? Que nos van a causar un placer divino. Y así es como se va renovando nuestro entendimiento. En las vivencias divinas se crean nuevas convicciones que van a ser nuestro estado natural. ¿Sí? Estamos transicionando, nunca se olviden de eso. Estoy transicionando de pensar como humano a la mente de Cristo, de vivir por mi cuenta a ser uno con Dios, de engaño a verdad, de tinieblas a luz.
Y hay que elegir lo divino y permitirle a Él hacerlo realidad en tu corazón para todo. Así que qué importante lección para ti, hermana, y para todos nosotros, porque esto se aplica a todas nuestras vidas. ¿Quién sigue? ¿Me pones? Sí, Chris, tengo a Marco en el teléfono, él está escuchando la conversación aquí conmigo, pero él por teléfono porque no se podía conectar. Voy a ver si él puede compartir, quiere hablar algo. Adelante. A ver si se escucha. Adelante, Marco. ¿Qué tal? ¿Sí me escuchan? Te escuchamos muy bien, Marco, adelante. Sí, escuchamos, Marco. Gracias. Quiero compartirles que tengo prácticamente 3 semanas en cama por un problema de vértigo ocasionado por la caída que tuve. Y quiero darles testimonio que ha sido maravilloso, que Dios me ha tenido meditando estas 3 semanas en Juan 17. Y me siento muy gozoso por esto. Gracias. ¿Es todo, Marco? Sí, es. Gracias, Marco. Qué importante para que todos estemos claros de qué Él está hablando a Marco. Es toda la oración y la descripción que Jesús da del propósito de que Él invirtiera su vida por nosotros, que cada uno, cada persona vengamos a ser uno con el Padre como Jesús lo es con el Padre, y por lo tanto hijos, herederos, coherederos con Jesús. O sea, esto es la adopción, esto es de lo que se trata nuestra existencia. Y aquí está nuestro hermano en un estado físico que ya hemos presenciado los enormes retos físicos que él ha estado viviendo, pero en todo esto hemos visto también cómo se demuestra fiel nuestro Padre y lo va llevando a vivir la vida en uno. Y la vida en uno es para ahora. Que nadie pueda convencerte de otra manera, porque esta es la voluntad de nuestro Padre, es que seamos uno con Él. Y ha hecho todo lo necesario para que esto sea realidad. ¿Qué resta? Vivir el proceso. Así que qué hermoso, Marco, gracias. Y en ese tenor quiero invitarles a todos a prestarse a interceder los unos por los otros. Cada semana se libera una lista de intercesión. No es completa de ninguna manera, pero en esa lista están los nombres de personas que han expuesto su necesidad, y quiero mencionar 2 cosas al respecto. Una es si la recibes o la quieres recibir, pídela y para asegurar que te está llegando, pero si la recibes, por favor nunca la abras y la leas humanamente, sino que ábrela en comunión con Dios, diciéndole: Padre, háblame de cada persona que está en esta lista, y a la par que lo vas leyendo, permite que Él ponga en ti su sentir y sus palabras y sus promesas, y háblalas al Padre, para que haya, como Jesús dijo, lo que ates en la tierra será atado en los cielos, lo que sueltes en la tierra será soltado en los cielos. No porque nosotros sepamos qué decir, suelta esto, ata aquello. No, es que recibimos y participamos con Dios y hablamos su palabra. Y vamos todos a participar en eso conforme seamos guiados. La segunda cosa al respecto es la siguiente. Por favor, si tú has puesto tu nombre o el de alguien en la lista de intercesión, actualiza esa lista. ¿Sí? Por favor, actualízala. Provee a la familia divina que está participando en interceder del testimonio de Dios.
hay algunos casos que están allí que no tenemos, los pusieron, pero nadie ha dicho, Dios está haciendo esto, estamos viviendo aquello. Y es muy importante que si la lista sale semanalmente y tu nombre o el de alguien que tú pusiste está en la lista, pues que nos digas semanalmente qué está sucediendo. Y si ya está resuelto el problema o la petición, pues también que se quede el testimonio y pueda abrirse espacio para más personas en la lista. Es toda la recomendación. ¿Quién sigue? ¿Alguien más? Yo, Laura, quiero ahora sí que preguntar algo. Adelante. Y dar testimonio también de otra cosa. La verdad, con respecto a lo que decía Estrella, sí tiene toda la razón. Pues todos los días estamos teniendo, pues, en una constante batalla. Yo escuchaba alguna vez algún hermano también en Cristo que ya partió con el Señor hace muchos años, pero que decía que todos los días, ¿no? Somos muertos por causa de ti todos los días. Y refiriéndose a eso, a que antes yo decía, ay, pues sí, porque todo el mundo nos ataca, todo el mundo nos daña, todo el mundo así como víctima, ¿no? Pero no. O sea, ahora me da tanto gusto entender y saber de parte de mi padre que es porque yo, mi orgullo, mi falta de fe, mi temperamento, el carácter, lo que yo le llamo, bueno, lo que todos llamamos que tiene fuerte carácter o débil carácter, o sea, todo eso viene a ser muerto cada día por él, por mi padre, porque me encantó esto que nos está hablando mi papá, que ahora me veo en Jesús con paciencia, en Jesús con amor, en Jesús con todos los frutos que comparados con Él, que ya no es yo, ya no es nada más yo diciéndole a Dios, ayúdame a esto, yo hago algo y, ay Dios, qué bueno que nos salió bien hoy, pero no lo hago involucrándolo a él, o no hago lo que él más bien me dice, estoy diciéndolo mal, más bien a él lo involucro en lo que yo quiero hacer. Y si me sale bien, ay, pues gloria a Dios, pero si me sale mal, ay, pues Dios, ¿dónde estuviste, no? ¿O por qué no me ayudaste? No, ahora ya entiendo que es lo que mi padre me lleve a hacer, lo que mi padre me lleva a, cuando yo me humillo, que era lo que mencionabas hace rato, voy y le digo a mi padre inmediatamente, estoy sintiendo feo de esto, me están lastimando cierta tal persona, pero no voy a acusar a la persona como yo lo hacía antes, sino más bien yo voy delante de mi padre a decirle, me pasó en la semana, padre, me está doliendo lo que me están diciendo, pero vengo delante de ti porque me duele. Quiero que esto que me duele te lo entrego y no me duela, porque a lo mejor esas personas van a seguir diciendo cosas, bueno, no sé, van a seguir diciendo cosas que me van a herir, pero yo soy la que quiero que me lo quites, Padre, que seas tú en mí haciéndolo. Y cada cosa, entonces ahora por eso entiendo mejor esto de por ti, o sea, somos muertos todo el día, todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque esta parte que Dios es la que tiene que transformar y cambiar de mí, que no quiero porque me está haciendo daño. Ahora me doy cuenta de que a mí me está haciendo daño. Entonces la persona a lo mejor nunca va a cambiar. A lo mejor Dios va a tener su tiempo y yo voy a seguir orando por ella, pero, y porque además la amo, es mi familia, pero ya cada vez que a lo mejor ellos digan algo, yo ya no lo voy a sentir porque se lo di a mi padre para que él lo transforme en mí. Y que ahora lo que en mí haya era, pues sí salió ya, no dije nada, solo me calmé, no hablé, dejé a mi padre actuar y terminó todo muy tranquilo, con una muy buena plática que hasta se me olvidó.
y ya después cuando yo estuve sola y regresé a casa, digo, ay, mira, padre, qué bueno, qué precioso, gracias, porque todo, a pesar de que iba a tornarse feo, estuvo muy bien, estuvo tranquilo y estuvo toda la gente en paz. Entonces, ahora a mí, yo ya no sentí más, ¿no? Yo ya no sentí más cosas. Sé que es un proceso, sé que a lo mejor van a seguir estas batallas, estas luchas, pero cada vez voy a ir con mi padre a hacerlo, ¿no? Porque ya me di cuenta que con él, es con él, no para que él haga lo que yo digo y me salga bien, no, sino porque yo voy a hacer lo que él dice que yo debo hacer, ¿no? Que es mejor. Y bueno, en eso estoy. Y la otra era, no entendí mucho por qué razón seguimos varados en recibir la bendición de Dios. O sea, ¿a qué te referías con eso? Porque lo comentabas en un principio. ¿Por qué seguimos? Hay muchas personas que seguimos en ciertas situaciones varados, sin recibir, sin vivir esa bendición de Dios. Lo digo en mi persona, hablando en la cuestión económica. Eso es todo, gracias. Gracias, Alma Laura. Sobre lo primero que has comentado, pues qué maravillosa lección vivencial que tiene una aplicación universal a toda tu existencia y a la existencia de cada uno de nosotros. Y es precisamente lo que Pablo testificaba cuando dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí y lo que ahora vivo aquí en la tierra, en este cuerpo terrenal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que el Espíritu Santo te está revelando y te está trayendo a vivir, ¿no? Que en lugar de vivir en la experiencia humana, en la escuela humana que has tenido todo tu tiempo aquí en la tierra, ahora se te está aclarando que no importa que afuera haya antagonismo, Abba quiere que vivas algo divino en esa situación y te lo está comprobando, y eso es para todos y cada uno de nosotros. Pero, ¿qué se necesita? Despojarme de peso, despojarme de pecado. ¿Sí? Y eso incluye las ofensas de los demás, porque eso es un pecado que alguien está cometiendo en tu contra. Entonces, cuando tú recibes una ofensa, te estás tragando ese pecado y ahí lo vas a traer adentro. Debes de tener una conciencia limpia. Eso es realmente cómo se define esa instrucción que hoy estamos recibiendo, es cuida tu conciencia, que no esté cargada de nada, para que tengas libertad, para que vivas lo que tu Padre tiene preparado para ti en cada situación. Y nos estás dando el testimonio de que esto sí funciona. Segundo, tu pregunta de cómo permanecemos varados. Bueno, pues permanecemos varados cuando no estamos viviendo fe, cuando nuestro enfoque no está en Jesús, porque vamos a llevarlo a la economía rápidamente. Si yo veo la situación económica como una carga de la que yo soy responsable y cómo le voy a hacer, y Dios mío, ayúdame porque ahora sí me aprieta el zapato, por ejemplo. O me llegó un recurso grande y ahora ¿qué voy a hacer con esto? Las dos situaciones están fuera de fe. Mateo capítulo 6 es básico, es fundamental para aprender a vivir tu vida económica con Dios. Jesús ahí nos declara dónde está la responsabilidad de provisión y dice, tu Padre se ha hecho responsable de ti y mira cómo Él es fiel aún con las más pequeñas de sus criaturas, las aves de los cielos, las flores del campo. Deja que Él cumpla su responsabilidad contigo. Entonces, cuando entras a fe en esa área de tu vida, no entras a fe para que Dios te hinche las cuentas de banco y te llene de cosas.
Entras a fe para aprender a descansar esa carga en Él y a recibir su provisión para cada aspecto de tu vida. Y cuando aprendes a hacer eso, aprendemos a vivir en su provisión. Y cuando Él te da un peso, ese peso alcanza. ¿Sí? O sea, él no va a operar dentro de los presupuestos humanos y de las matemáticas humanas y de, es que esto, es que, no. Él tiene que arrancarnos, desarraigarnos de todas esas cosas que nos hacen vulnerables para traernos a entender, espérate, si te doy nada, eso alcanza. Y si te doy todo, eso alcanza. Tienes que ser guiado por Dios. Eso es lo que tiene que ocurrir en nosotros para entrar a la bendición económica de la provisión de nuestro Padre. Y hoy obviamente no es el tema específico, pero en respuesta a lo que preguntas, Alma Laura, se trata de lo mismo, de fe. Y Jesús es un testimonio maravilloso de eso. Deja que el Espíritu Santo te lleve por todo su recorrido aquí en la tierra y vas a ver, te va a mostrar cómo Jesús vive fe. Porque ¿cómo vive Jesús fe? Pues porque Él depende de la fidelidad de su Padre para con Él, igual que tú y yo. Y entonces Él no tiene... Él dijo, no tengo tesoro, no tengo casa, no tengo un lugar que yo pueda decir, aquí es mi domicilio, pero soy dueño de todo. Y cuando algo se ofrece, mi Padre lo tiene listo y lo tiene provisto. Y eso es a lo que vamos a ser traídos cada uno. Y entonces cuando entremos en fe a vivir ese proceso de transformación, de ser desarraigados de los yugos humanos que esclavizan al hombre a la maldición de Adán, gánate el pan con el sudor de tu frente, para entrar a la bendición de Abraham, que fue el modelo, y Gálatas capítulo 4 dice eso, ya no estás bajo maldición, sino ahora participas de la bendición de Abraham. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que Abraham, Dios le dijo, abandona todo, desarráigate de todo lo que ha sido tu sustento y ahora yo voy a ser tu galardón, yo voy a ser tu herencia. Ahí está el secreto. Así que es el mismo proceso, pero enfocado a un área de nuestra vida muy importante, porque ¿a dónde te quiere llevar Abba y a cada uno de sus hijos? A que seas un río de bendición. Mira Jesús. Los discípulos le dicen, ¿cómo le vamos a dar de comer a toda esta gente si no tenemos ni para nosotros? ¿De dónde crees? Y él se ríe y dice, ay muchachos, no entienden nada ustedes todavía, hombre. A ver qué hay aquí. Si le hubieran dicho nada, de la nada hubiera alimentado a toda esa gente. Pero había allí dos peces, 5 panecitos y comieron miles y miles y miles, decenas de miles de gente. Entonces, es el mismo papá y quiere que aprendamos eso y por eso es que batallamos, porque ponemos nuestro enfoque en ¿cómo voy a pagar esto? ¿Y cómo le voy a hacer? Y ese cómo le voy a hacer excluyó al proveedor. ¿Te das cuenta? Esa reacción del corazón que ¿y ahora? En lugar de Padre, gracias porque tú has provisto. Espero que eso ayude a Muy bien, gracias. Sí, precioso. Amén, amén. Pues no sé si hay alguien más que quiere comentar esta tarde. No quiero dejar a nadie afuera. Sí, Cristóbal. Adelante. Yo saludarlos. Y bueno, estas enseñanzas que Papá Dios te pone en tu vida ha sido enriquecida para nosotros. Yo cada 8 días
ya son el domingo, que es lo que mi padre nos va a dar, ¿verdad? Hace rato tú nos decías de que si no, si no nos dejamos llevar por Dios, es por ignorar, bueno, yo lo entendí así, ¿no? Que, que muchas veces es por ignorancia, pero no, ya a nuestras alturas ya yo creo que ya sería como un capricho, ¿no? Como ya le decías a mi hermana, ¿no? Que le dices, bueno, es que, ¿cómo le voy a hacer? O sea, yo estoy haciendo a un lado a mi padre y dice mi padre, bueno, tú puedes, pues órale, adelante, síguele. Pero cuando nosotros decimos, padre, en tus manos te pongo todo esto. Hace rato también nos decías de que ya nosotros no somos ahora sí que responsables de todo eso. Citar a mi padre y decirle, padre, en tus manos está todo y tú vas a hacer, yo no sé cómo le vas a hacer, pero tú eres el responsable y yo te dejo a carga a ti, Señor. Yo me hago un lado. Y a veces nos cuesta trabajo, Cristóbal, porque estamos tan arraigados, tan así que tú lo quieres hacer por tus propias fuerzas. Y cuando ya no puedes, es cuando clamamos, Padre, ¿dónde estás? Padre, ayúdame. Pero ¿por qué frustrarnos y ocuparnos y llegar hasta el dañarnos personalmente? Porque nos hacemos daño, nos enfermamos por estar con esa preocupación cuando dice mi padre, tú síguele, tú a ver hasta qué horas, hasta cuándo vas a darme el lugar que es lo que yo voy a hacer. Y no, cada día, Cristóbal, es una gran bendición para nuestras vidas. Y bueno, pues yo le pido a mi Dios que te siga conservando en salud esto, pues no sigas compartiendo esa bendición que nuestro Padre te da. Gracias, Cristóbal. Buen domingo. Gracias, Betty. Qué importante la distinción que el Espíritu Santo te está haciendo ver, ¿no? En lo que ya Él nos ha revelado su verdad, tenemos ya conciencia de la decisión que estamos tomando de involucrarle o no, de entrar a su reposo, permanecer en Él, y eso va a transformar tantas cosas, incluyendo el cómo oramos, ¿no? Por eso tú ves a Jesús siempre, ¿qué hacía? Daba gracias. Nunca se la pasaba, ay, por favor, no se te vaya a olvidar esto, y acuérdate de aquello, y te encomendé aquello, y él dijo, cuando ores, no hagas oraciones largas y repetitivas, pensando que por tu mucha palabrería vas a ser escuchado. No. Y nos enseña a dar gracias, a recibir. ¿Por qué? Porque recibir es declarar que estás en fe, que crees que en verdad Abba se ha hecho responsable de ti y por lo tanto no vienes a recordarle que Él es responsable de ti. Él no necesita eso. Él solamente quiere saber que estás dispuesto o dispuesta a recibir lo que Él ya proveyó de antemano, porque Él siempre va adelante. Para cuando nosotros nos damos cuenta de la emergencia o de la situación, Él va adelante. Entonces, a donde Él nos quiere traer es al disfrute, ¿sí? Al placer de, papá, fíjate que me estoy dando cuenta de esta situación. Gracias porque tú ya la conoces y gracias porque tú ya la proveíste. Entonces ahora mi emoción es ver cómo la tienes provista. Abre mis ojos, Padre. Y si aquí te está queriendo entrar ansiedad, temor o querer ganas de hacerlo tú, mientras hablabas, Betty, me recordaba el Espíritu Santo y estaba contándole a un hermano esta semana pasada que en mi escuela personal, debido a que yo
metí la pata muchísimas veces en que Dios me mostraba algo y yo me arrancaba a hacerlo por mi cuenta y a mi manera, para agradarle a Él, según yo. Y he tenido que ser sacado de esa ignorancia y luego necedad. Que ahora cuando me muestra algo y me dan las cosquillas de querer hacerlo por mi cuenta, de mi capacidad, el Espíritu Santo nada más me dice, ¿de veras? ¿Otra vez vas a intentarlo tú por tu cuenta? Y a mí me hace ir, no, lejos esté de mí seguir con esa tontería. Guía los pasos, Padre. Guía los pasos de tu Hijo y de todas las personas que tienes involucradas en proveer, en manifestar la provisión que ya preparaste de antemano. Y ocurre. Y esto es lo que cada uno de nosotros vamos a aprender a vivir con nuestro Padre. O si hay alguien más, por favor, hable ahora. Y si no lo hay, pues vamos a dar gracias por el banquete que ha sido el poder estar juntos este tiempo, y vamos a continuarlo en nuestras casas, en nuestros círculos en los que Abba quiere llevar el pan de vida. Préstate a hacer bendición. Jesús nunca salía a la calle para ver quién le daba qué, sino salía con un entusiasmo para ver qué iba a hacer el Padre con él. Él dijo, el Padre que mora en mí, Él hace las obras, y así va a ser todo aquel que crea en mí. Entonces vamos a empezar a atrevernos, a quitar el enfoque de nosotros. Si te has sentido encerrada en un lugar, entiende, no. Somos llamados a ser fuentes que saltan para vida eterna. Permite que empiecen a correr los ríos de vida de tu interior y no hagas caso de palabras condenatorias, derogatorias, limitadoras, esclavizantes, menospreciantes. No, eso no viene de Dios. Él te ha llamado a ser luz. ¿Y cuándo empieza eso? Pues mira los testimonios. Ahí está la mujer samaritana. Oyó a Jesús, recibió el agua de vida y se fue a asegurar que toda su ciudad, que no la quería, que la despreciaba, que la menospreciaba, pero esa fuente hervía en ella y fue tanto lo que hervía en su corazón que no podía detenerse, y fue y le dijo a todos, y todos vinieron a ver a Jesús y recibieron bendición. ¿Quieres que tu ciudad cambie? ¿Quieres que tu entorno cambie? Permítele a nuestro Padre empezar a manifestarse contigo y a amar y a tener misericordia y a traer bendición a los que te rodean. ¿Alguien va a hablar? Ok. Pues vamos a dar gracias. Padre, qué hermoso es empezar a vernos en Jesús. Esta visión única, este enfoque singular va a traernos a vivir tu amor por el mundo contigo. De tal manera amas a este mundo que diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo van a creer? Pues Jesús lo dice en Juan 17. Padre, quiero que la gloria que me diste esté en ellos y que el mundo vea que los amas a ellos como me amas a mí y crea que tú me enviaste. Gracias porque nos estás cada vez más trayendo hacia ti, a la vivencia de lo que eres, a la vida en uno, y podemos empezar a disfrutar la manifestación de tu vida en nosotros y ver el impacto que causa en este mundo y empezar a entender, ¿sabes qué? El problema del mundo no es el pecado, es el diablo, es la maldad.
El problema del mundo es que los hijos de luz no están brillando. Y ya llegó nuestra hora. La hora en que nos dices, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová será tu resplandor. Fortalece a cada uno de tus hijos e hijas, Padre, para que resplandezca tu luz desde nuestros corazones hacia el mundo y tú seas conocido. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos y hermanas. Amén, bendiciones. Gracias, Bye. Ágape.